Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos hoy en el cuarto domingo del tiempo de la Pascua, el domingo que es conocido como el Buen Pastor porque escuchamos el capítulo 10 del Evangelio de San Juan en la celebración de la Eucaristía. Y en ese capítulo el Señor Jesús se presenta como el Buen Pastor, a diferencia de otros que son en realidad mercenarios que cuando ven venir al lobo huyen, a diferencia de Jesús, que como buen pastor conoce a las ovejas, a cada una la llama por su nombre y justamente las defiende del peligro de los lobos que acechan contra el rebaño. Jesús en el texto del Evangelio de hoy también nos habla de que tiene otras ovejas en otros rediles, que también tienen que escuchar su voz. Y él dice que las ovejas, sus ovejas, conocen su voz y no hacen caso a otro que no es el buen pastor. Esta imagen del pastor nos sirve entonces hoy para reflexionar sobre varios asuntos, pero particularmente también en este domingo se hace la oración mundial por las vocaciones, especialmente por las vocaciones sacerdotales, porque nosotros sabemos que un sacerdote está llamado a ser imagen de Cristo, buen pastor. Y de hecho, la consagración que recibe mediante la oración y la imposición de las manos y la unción del Crisma Santo en sus manos, pues es una forma por la cual ese hombre, llamado entre los demás hombres, es de ahora en adelante una representación sacramental de Cristo, revestida de su poder y por lo tanto partícipe del único sacerdocio de Jesucristo para pastorear, para santificar, para edificar a las almas, para edificar la iglesia. Pues bueno, comencemos en este momento de oración, antes de la reflexión que haremos acerca de Jesús, buen pastor. Comencemos por pedir hoy a nuestro Señor que en este momento en que tenemos tanta necesidad de sacerdotes, nos conceda la gracia de que muchos jóvenes escuchen la voz de Jesús y ingresen a los seminarios, ingresen a los conventos, a las casas de formación, de tal suerte que tengamos muchos sacerdotes, pero no solo muchos sacerdotes, sino además santos sacerdotes, sacerdotes que se parezcan de verdad a Jesús, sacerdotes que se sepan poner como un tapete para que sus hermanos pisen suave, sacerdotes deportistas, sacerdotes viriles, sacerdotes alegres, hermanos sin pretensiones de superioridad sobre los demás, sino servidores de todos sus hermanos, hermanos que caminan junto con ellos, que saben solidarizarse con las mejores causas de la humanidad. Danos, Señor, vocaciones. Bendice a nuestros seminaristas que se formen bien, en fidelidad a la Iglesia, con buena doctrina, que sean ortodoxos, porque no queremos que nos vendan falsas doctrinas pasándolas como católicas cuando no lo son. Y danos muchos sacerdotes. Pero hoy, al escuchar este texto del Evangelio, donde Jesús se presenta como el buen pastor, a diferencia de los mercenarios, estamos invitados nosotros también a llevar a cabo una mutación en nuestra relación con Dios. ¿Quiénes serían estos mercenarios? Estos mercenarios, en primer lugar, se refiere a las autoridades religiosas de Israel,
a aquellos que en realidad tienen una imagen de Dios solamente de puro intercambio y miran a Dios como aquel con el que nos relacionamos a partir de la ley, a partir de una serie de normas rígidas, y no como ese pastor que nos quiere solamente porque somos suyos, como un padre quiere a sus hijos, y los quiere no porque sean de tal o de tal forma, sino porque son sus hijos. Jesús se hace cargo de la realidad de que nuestras vidas continuamente están en peligro. Nuestra vida está en peligro de tantas situaciones. La vida que tenemos, la vida física, es una vida que se acaba, y por eso es que los seres humanos estamos siempre como muy atentos y muy calculadores para ver si doy esto, si te he dado aquello, qué voy a obtener a cambio, etcétera. A diferencia de Jesús, que nos da esa otra vida, esa vida sobrenatural, esa vida eterna, que no se acaba, esa vida que nos dice Jesús que Él mismo la da porque la puede volver a recuperar, porque regresa. Y mientras más se da, más se recupera, más abundante vida es. Nosotros, amigos, estamos llamados, por una parte, a colocar nuestras vidas frágiles, nuestras vidas con tantos peligros, bajo la sombra, bajo el cuidado del verdadero pastor. Todos los hombres necesitamos guía, necesitamos protección. El problema es que muchas veces nos colocamos bajo la sombra, bajo la protección, bajo las fidelidades de quienes no son verdaderos pastores, de quienes solo son mercenarios que buscan aprovecharse de las ovejas. Justamente ahora que estamos en tiempo de discernimiento para emitir nuestro voto, es un tiempo en el que nosotros también tendríamos que tener cuidado de elegir bien, porque tenemos el riesgo de pensar en ofrecer nuestro voto, nuestro sostenimiento a quienes nos hacen promesas, pero que son en realidad promesas falsas, a quienes nos dan a lo mejor una despensa, como está ocurriendo en algunos lugares, pero que en realidad es una dádiva interesada, porque lo que buscan no es servir al bien común, no es servir a la nación, no es servir al desarrollo de todos, sino en realidad se busca solamente perpetuarse en el poder con un determinado esquema de gobierno que muchas veces no es el que nos lleva a cuidar el interés general, los intereses generales, sino solamente intereses de parte, intereses de grupo, intereses particulares que nos alejan incluso del verdadero pastor, que es Cristo Jesús. Porque cuando uno mira sus proyectos, cuando uno mira las leyes que proponen, cuando uno mira los programas de gobierno que tienen, uno se da cuenta que muchas veces son programas, proyectos de ley que llevan a la confusión, que llevan al pecado, que llevan a alejarnos de la fidelidad a Dios. Por eso es que es importante que nosotros hagamos un buen discernimiento para que elijamos a aquellos que verdaderamente siguen al buen pastor y no a quienes siguen a mercenarios o son ellos mismos mercenarios que roban la sangre, que roban los bienes, que roban el bienestar general. Pero hoy en concreto somos invitados a volver la mirada a Jesús, el buen pastor, a descubrir en Él a aquel que verdaderamente nos conoce, nos llama por nuestro nombre, se preocupa por nosotros, en el que podemos encontrar descanso. Y somos invitados también a que seamos instrumentos, porque somos buenas ovejas, para que otros encuentren también a este buen pastor, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a pedir entonces hoy a Santa María, nuestra Madre, que interceda por nosotros, para que nos dejemos de seguir a mercenarios y busquemos solamente a Jesús, aquel que nos libera, aquel que nos acoge, aquel que se preocupa realmente por nuestro bienestar general e integral, aquel que nos da esa vida
que no se acaba, esa vida que se puede entregar y volver a entregar porque regresa a nosotros aumentada. Y que así, viviendo, entregados a Él, entregados a las almas, sepamos también nosotros ser buenos pastores de nuestros hermanos y conducirlos hacia el único pastor, al pastor de nuestras almas, Cristo Jesús, Señor nuestro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.